Hoy hablaremos del codo. El troquir es el más grande y el troquíter es el más pequeño. Tenemos un agujero nutricio que es el que nutre los huesos. En el codo, lado izquierdo, tenemos el radio que va hacia afuera. Es el húmero, fosa coroides, epitróclea, tróclea, apófisis coronoide, tuberosidad de cúbito, el cúbito, fosa radial, cóndilo, espicóndilo, cabeza, cuello, tuberosidad del radio y el radio. Ese viene siendo el lado anterior. Y del lado posterior tenemos el húmero, fosa del craneano, olecranón, tróquea, cabeza, cuello, cresta, la cresta supinadora del cúbito, epitrócleo y apófisis coroides. El cúbito y el radio va a estar articulado entre sí y a su vez con el húmero, al menos con su vez proximal y la porción distal. El cúbito es el que va articulado con el macizo carpiano y el radio no está articulado precisamente, sino al revés. El radio es el que va a estar articulado con el macizo carpal. El cúbito es el que nos permite flexionar el brazo con el antebrazo o extenderlo. El pulgar viene siendo la antena del radio. No es simétrico, es par. Se va a articular con el radio y con el húmero. Se va a localizar en el antebrazo medial. Sus funciones es flexionar el antebrazo sobre el brazo. Tiene una forma particular triangular, igual que el hueso húmero. Dentro tiene una cara posterior, anterior y una interna. Tiene una diáfisis, dos epífisis, una proximal y una distal. Y la diáfisis tiene una forma de prisma triangular con las caras anterior, posterior e interior e interna, que va a dar hasta el tórax o al tronco. Asimismo tiene tres bordes, una lateral o externo, un borde antero interno y un postero interno. En la cara anterior, que viene siendo el cúbito derecho, se encuentra la rugosidad branquial y el agujero nutricio. Generalidades: la ubicación es del lado interno del antebrazo dispuesto paralelo. El epífisis superior viene siendo olecranón, coronoides, escotadura troqueal, escotadura radial. Las partes vienen siendo olecranón, cresta del músculo supinador, cuerpo, borde interóseo, fosa del músculo supinor, escotadura radial, tuberosidad del cúbito, apófisis coronoides y escotadura troqueal. En la diáfisis hay tres bordes. El borde anterior, que es flexor profundo de los dedos, borde pronador, que es pronador cuadrado, y borde posterior, que se compone de aponeurosis, cubital anterior, cubital posterior y flexor profundo de los dedos. En la cara anterior es el flexor profundo de los dedos, pronador cuadrado y foramen nutricio. La cara posterior son dos porciones: la porción superior, que es anconio y supinador corto, y la porción inferior, que es supinador corto, abductores del pulgar, extensor del pulgar, y cara medial, que viene siendo flexor profundo de los dedos. Podemos ver la cara posterior en estas imágenes, la anterior y posterior. La posterior viene siendo el tríceps, cubital anterior, flexor común profundo de los dedos, cubital anterior, cubital posterior, extensor propio del índice, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, abductor del pulgar, supinador corto
y anconia. Y el anterior se compone de flexor común profundo de los dedos, pronador redondo, branquial anterior, flexor común profundo de los dedos, pronador cuadrado y supinador corto. Seguimos con el radio. El radio es un hueso largo, espar. Está situado con la región lateral del antebrazo entre el húmero y el carpo. El radio se encuentra del lado del pulgar. El cuerpo tiene forma de prisma triangular en el que se puede observar tres caras, bordes. Es cóncavo hacia adelante y adentro, siendo más largo por arriba que por debajo. La cara inferior es una estrecha de su parte superior, es casi plano, ligeramente cóncava. En su parte media se encuentra el agujero nutricio, se inserta el músculo flexor largo del pulgar. En la parte inferior se inserta el pronador del cuadrado. Las partes vienen siendo la cabeza, extremidad superior, cuello, tuberosidad bicipital, borde anterior, borde interior, cuerpo, cara anterior, extremidad inferior y zona de intersección del supinador largo. Las partes de estas imágenes vienen siendo el bíceps, supinador corto, flexor común superficial, pronador redondo, flexor propio del pulgar, pronador cuadrado. Tenemos las caras posterior, que en su parte superior es redonda y cubierta por el músculo supinador corto. El resto del ligamento cóncavo se inserta el músculo aductor y extensor corto del pulgar. La cara externa es convexa, es la parte superior en redondo, se inserta el músculo supinador corto. Es la parte medial en una superficie rugosa, donde se inserta el músculo pronador redondo. En parte inferior es lisa y se relaciona con los tendones de los músculos radiales externos. Tenemos el borde anterior, se extiende desde la tuberosidad del radio hasta la apófisis estiloides, donde se inserta la cabeza radial del músculo flexor superficial de los dedos. El borde posterior es asentado en la parte medial, es obtuso y difuminado sobre todo en sus extremidades. El borde interno nace en la tuberosidad del radio y se extiende distalmente hasta la bifurcarse, en el que se inserta la membrana interósea que se une al radio y al cúbito. Las extremidades superiores se componen de la cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad del radio. Su cara superior presenta concavidad lisa, donde se articula en el cóndilo del humano. El cuello del radio separa la cabeza de la tuberosidad del radio y participa en los movimientos de pronosupinación. En tuberosidad del radio, eminencia o borde entre el cuello y el cuerpo, donde se inserta el tendón del músculo bíceps branquial. En la extremidad inferior es la parte más voluminosa del hueso. Es aplanado con forma de pirámide cuadrangular. La cara posterior es cóncava con dos surcos, uno lateral y otro medial. Dan paso a los tendones del músculo extensor de los dedos y extensor de los dedos índice. La cara anterior se inserta en el músculo pronador. La cara lateral posee sus surcos, uno lateral para tendones de los músculos aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. El medial para los tendones de los músculos extensores radiales largos y cortos del carpo. Esta cara se desprende la apófisis estiloides del radio. La estiloide del radio se separa por la cresta supraestiloidea
En esta estructura se insertan los músculos traqueorradial y el ligamento colateral del radio. La cara medial, ocupa por la escotadura cubital del radio, se articulan con la cabeza del cúbito. La cara inferior es la cara articular carpiana, donde se articulan con los huesos escafoides del hueso semilunar. Las inserciones musculares son tres: es la cara anterior, la cara posterior y la cara externa. Y en la cara anterior es supinador corto, flexor superficial de los dedos, flexor largo del pulgar, pronador cuadrado, flexor profundo, bíceps branquial. En el posterior viene siendo aductor corto del pulgar, supinador corto, abductor largo del pulgar. En la externa viene siendo pronador redondo y supinador corto. También tenemos el apófisis estiloides, es supinador largo. Seguimos con el hueso del carpo. Son 8 y están dispuestas en 2 filas transversales que comprenden las laterales a medial. La fila proximal es el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. La fila distal es el trapecio, trapezoide, hueso largo y ganchudo o ganchoso. En las caras, 2 de estas son irregulares y rugosas, correspondiente a la cara palmar. Las otras son articulares, pues estos pequeños huesos se articulan con uno con otro en el seno de las mismas filas y de unas filas con otras, a excepción de las pisiformes. Las características del hueso carpo es escafoides y articulaciones que se articulan con el radio proximalmente, medialmente con el grande o semilunar y distalmente con el trapecio trapezoide. Su cara anterolateral está marcada por una saliente, el tubérculo del escafoides. Tenemos la vista anterior escafoides, que viene siendo el tubérculo del escafoides, carilla para el trapecio, carilla articular para el trapezoide, carilla articular para el radio, carilla articular para el semilunar y carilla articular para el hueso grande. El semilunar se articula aproximadamente con el radio, lateralmente con el escafoides, mediantemente con el piramidal y inferiormente con el hueso grande y el ganchudo. Tenemos aquí una mano derecha. Tenemos el apófisis estiloides del radio, tubérculo escafoides, tubérculo trapecio, trapezoide, apófisis estiloides de la ulna, el semilunar, piramidal, cipiforme, hueso grande y ganchoso. El cipiforme se articula solamente con el piramidal, del cual se encuentra situado anteriormente con una superestructura sobre el macizo carpiano. En él se insertan los músculos flexor unal del carpo. El hueso ganchoso es fácil de identificar debido a la saliente voluminosa que se levanta anteriormente a su cuerpo, el apófisis uniciforme. Se articula aproximadamente con el semilunar medial y proximal, con el piramidal lateral, con el hueso grande e inferiormente con el cuarto y quinto metacarpiano. Seguimos con los ligamentos. Esta es una vista dorsal. Tenemos el ligamento radioulnar dorsal, el ligamento ulnar piramidal, el ligamento piramidoganchoso, el ligamento intercarpiano dorsal, el ligamento cartoganchoso, el ligamento radiocarpiano dorsal, ligamento escotosemilunar, ligamento trapezoide y ligamento trapecio capitado. Y por último tenemos el ligamento y tendones. Viene siendo el radio, tendón largo del palmar, ligamento palmar carpiano, arteria radial y rama de la palma superficial, tendón del flexor carpo radial, nervio mediano, aponeurosis palmar,
tubérculo del escafoides, tubérculo del trapecio, ligamento transverso del carpo, el ulna, membrana y nervio ulnar, tendón del flexor carponar, tendones profundos del flexor de los dedos, tendón superficial flexor superior superficial de los dedos, cipiforme, rama palmar de la arteria ulnar y rama profunda del nervio ulnar, y el gancho del ganchoso.